Muy buenas tardes, el eterno Dios les bendiga. Este es el espacio de la Iglesia del Aire. Si eres alguien que no tiene iglesia, si eres alguien que ha decidido quedarse sin congregarse, por alguna razón social, por alguna razón religiosa, por algún daño que desconozco, has decidido apartarte, Dios ha puesto una carga en mi corazón en poderme dirigir a aquellas personas que se han apartado del camino y que por alguna situación decidieron hacerlo. Hoy el Señor te está llamando. Y tú, mi amigo y hermano que te estás congregando, quizás conozcas de alguien. Entonces te animo que compartas este mensaje. Que no sean tus palabras, sino que sea el Señor quien hable a la vida de estas personas. Mi nombre es Carlos Alas y me congrego en la Iglesia Bautista Josué. Soy miembro, soy servidor en esa iglesia, pero siempre le he servido al Señor de una o de otra manera y hoy lo hago a través de este espacio, la Iglesia del Aire, enfocado sobre aquellos que se han apartado. Hoy Dios trae una palabra para ti. Hoy voy a continuar en la serie que he venido hablando y esta es: ¿qué te motivó seguir a Jesús? ¿Qué fue lo que te motivó a acercarte a Cristo? ¿Y qué te motivó buscar a Dios? ¿Qué te motivó llegar a una iglesia? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Cuál fue la manera en que llegaste? Y déjame decirte que muchos de los que hemos llegado a las iglesias conocemos el camino hasta que estamos dentro de ella. Muchas veces decimos, debo de buscar a Dios, y qué bueno que tengas ese concepto, pero es hasta que tienes un encuentro con Cristo que logras entender la verdad, porque Cristo es la verdad, y la verdad te hace libre. Así que si estás en una iglesia, y tú crees que tienes la verdad porque estás en una doctrina, porque estás en una religión, porque tienes años o porque tienes alguna posición, entonces déjame decirte que no eres libre. Tú necesitas la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es conocer a Cristo. Y hoy continuaré con esta serie. ¿Qué te motivó seguir a Cristo? Quiero que busques en tu Biblia o puedas escuchar, si estás tal vez en un aparato electrónico a través de esta red, te invito a que puedas buscar o que puedas recordar y escuchar esta palabra. El libro de Lucas en su capítulo 9 y en el verso 57 en adelante. La mayoría de Biblias tiene un título antes de una parábola o después de lo que va a suceder, pero generalmente te dan una idea de lo que está por suceder. Y aquí dice, antes de leer estos versículos, dice, los que querían seguir a Jesús. La semana pasada hablaba acerca de una persona que le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y este era un escriba. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y llegábamos a la conclusión y explicaba que Jesús le está dando a entender a este hombre que Jesús, para su llamado, para invitarlo a que participara del reino, Jesús no le prometió una estabilidad económica. Jesús no llegó diciéndole que le iba a dar un salario, que le iba a dar posesiones o que le prometía bienes materiales sobre esta tierra. Generalmente creemos que cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a buscar a Dios, porque llegamos buscando una divinidad sin entenderlo, pues una de las cosas que pensamos y creemos es que todos nuestros problemas, todas nuestras deudas, todos nuestros problemas económicos se van a resolver. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, porque cuando arreglas tu vida con Dios, cuando arreglamos nuestra vida con el Padre a través de su Hijo, pues las cosas cambian.
Nuestra vida debe de tener un reflejo de ser un discípulo de Jesús, y entonces al seguir las enseñanzas de Jesús, nuestra vida cambia, nuestro carácter cambia, nuestra manera de comportarnos cambia. Caminamos en agradable obediencia a Dios, viviendo en sus mandamientos. Y sí, puede haber un cambio, pero Jesús nunca ofreció, y nosotros nunca debemos ofrecer dinero porque tú busques a Dios. Tristemente he escuchado a pastores que a la hora de aconsejar, que a la hora de querer hacer volver a alguien, de querer hacerle entender o entrar en razón a alguien, uno de los argumentos que ellos tienen es decirle: yo ahora estoy mejor. Sí, esos son los argumentos que muchas veces utilizan. Yo ahora estoy mejor. Ha valido la pena buscar al Señor. Como si la sangre de Cristo, como si el sacrificio de Cristo, como si la muerte de Cristo no fuera suficiente para darnos gozo, darnos esperanza. Aquel ladrón en la cruz estaba esperando algo de Cristo y recibió, le reconoció estando en la misma condición de muerte. Pero muchas veces nosotros tenemos una falsa expectativa y vendemos un evangelio en donde se promueve la economía. Y Jesús le dice, y eso hablábamos la semana pasada, si no estuviste, pues te invito a que vayas. Las zorras tienen guarida. Y hoy te lo leeré, pero ahora hablaremos de el segundo seguidor de Cristo, al cual Jesús le hace un llamamiento, y vamos a ver la respuesta. Y cada vez que lleguemos a la Escritura, por favor, deja que el Señor te hable a través de su palabra. Dejemos de repartir el mensaje a otros y dejemos de colocarlo para otros. Tomémoslo personal para nuestra vida. Meditémoslo y aprendamos a identificarnos con el espejo de la palabra, nuestra vida y nuestra alma. Dice el verso 57 del capítulo 9 del libro de Lucas: yendo ellos, mientras los discípulos y Jesús caminaban, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este es el primero. Y esta cita también la encontrarás en Mateo 8, 18 al 22, y ahí te darás cuenta de quién le está diciendo que le va a seguir. Y Jesús le dio la respuesta que expliqué. Ahora dice el 59, y dijo a otro: sígueme, sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta es la segunda persona a la cual Jesús le pone muy en claro lo que significa ser llamado para servir en el reino. Amado hermano, yo desconozco en la situación que estás. Desconozco la congregación donde puedes estar, aquellos que se congregan. Desconozco por qué motivo te alejaste. Desconozco por qué motivo te acercaste. Pero Jesús está siendo muy claro y enfático con este segundo hombre. Este hombre le dice: bueno, deja que primero entierre a mi padre. Pero Jesús le está diciendo algo hermoso y maravilloso: sígueme. Sígueme y participa conmigo. Bueno, nosotros podemos pensar, ¿qué tenía Jesús de especial? Bueno, déjame decirte que no solamente caminaban 12 personas como comúnmente solemos pensar, que solo eran 12 los discípulos. Eran aproximadamente 70 y un poco más de discípulos que el Señor Jesús caminaban casi siempre con Él a la hora de que Él impartía las enseñanzas. Así que era un grupo que llamaba la atención. Era un grupo que llamaba mucho, no solo la atención, era un grupo que estaba comentando las enseñanzas de su maestro, y entre ellas no solo estaba la autoridad de Jesús, no solamente estaba de que hablaba con denuedo, no solamente hablaba que la palabra de Dios se entendía fácilmente,
no solamente las personas hablaban de los milagros, no solamente hablaban de que echaba fuera demonios. Ellos entendían que a través de Jesús sus corazones ardían por el Padre y que estaban conectados de alguna manera espiritualmente en dirección hacia el Padre. Entendiendo esto, aquellos hombres tienen el deseo y el primero le dice, el cual le expliqué, bueno, yo quiero seguirte donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice, mira, déjame decirte claramente, las zorras tienen guarida, yo no, ni dónde recostar la cabeza. En pocas palabras, yo no ofrezco un reino de dinero. Y si usted se recuerda, Jesús le dijo a los 70 que fueran sin 2 túnicas, se fueran con un calzado, y que cuando salieran de esa ciudad, si les habían tratado mal, que sacudieran la sandalia de sus pies. Bueno, Jesús fue claro, Jesús no ofreció dinero, pero ahora está este otro al cual Jesús le dice, sígueme. Y este hombre le dice, deja que primero entierre a mi padre. Y la respuesta de Jesús sorprende. Deja que los muertos entierren a los muertos. Te diré algunas cosas. En primer lugar, si su padre acabara de morir, déjame decirte que este hombre no estaría en la calle, estaría en su velación. Otro dato importante que debes de entender es que los judíos, cuando alguien muere, no lo tienen mucho tiempo. Bastan un par de horas y son suficientes para poder enterrarle y darle muerte. Recuerda que el cuerpo del muerto no era algo que era muy agradable ya tocarle según la ley, porque esto te limitaba. Y entre las leyes estaba así. Una vez muerta, la persona se le despedía y la persona era enterrada. Pero la respuesta de Jesús al leerla nos da a entender que Jesús le está diciendo, mira, las tradiciones de los hombres son buenas. Las tradiciones que hay no son nada malo. Yo no te estoy diciendo que evites la responsabilidad de enterrar a tu padre, pero hay cosas mucho más importantes porque hoy estás ante mí. Así que sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa podría ser la salida más espectacular para poder explicar este versículo. Pero déjame decirte que lo que no encontramos acá, lo encontramos en las costumbres de los judíos. Y en aquella época, cuando un familiar moría, especialmente el padre de familia, su testamento, lo que él dejaba, ese testamento era abierto un año después. Y eso era considerado el último despido o la última despedida. Así que cuando él está diciendo, mira, deja que entierre a mi padre, es lo que le está diciendo, mira, voy a ir, primero vamos a leer qué es lo que mi padre dejó y cómo va a repartir las cosas según su testamento, porque ya es el tiempo y entonces le vamos a despedir totalmente. En pocas palabras, lo que aquel hombre le está diciendo, porque esa era la época, porque esa era la costumbre de aquel entonces, que un año después se leía el testamento de lo que el padre dejaba y a quién le dejaba. Así que aquel hombre le está diciendo, ¿sabes? Primero quiero saber qué me dejó mi padre. Primero quiero saber con cuánto cuento para poder tomar la decisión de seguirte. Primero necesito saber qué tengo en mis manos para poderte seguir. Porque si yo no sé lo que tengo en mis manos, entonces no me animo. Entonces no me agrada. Entonces debo de esperar porque no me das tiempo de arreglar las cosas. ¿No es esto lo que la gente suele decir hoy en día? Bueno, yo primero tengo que arreglar mi vida. Yo primero tengo que arreglar las cosas. Yo primero, antes de buscar a Dios, debo de entender que es una decisión muy seria. Y lo es. Pero vayámonos un poco más allá. Muchas veces queremos tener una estabilidad para poderle servir al Señor. Y esa es una de las cosas que junto con mi esposa muchas veces hablamos. Y ella siempre me ha hecho hincapié. Que si no damos y si no servimos de lo que tenemos ahora, aún de nuestra pobreza, tampoco lo vamos a hacer cuando tengamos. ¿Cuándo es el momento de hacerlo? Es hoy, no hasta que tengamos. Porque puede ser que nunca tengamos y entonces nunca podremos presentar algo
delante de Él, mucho menos algo que nos haya costado con sacrificio. Así que este hombre es igual. Este hombre está esperando tener algo en su mano para poderle servir a Dios. ¿Sabe? Muchos hombres hoy en día piensan igual que este hombre. Para poder continuar en un ministerio, ellos necesitan una estabilidad. Para poder continuar predicando, ellos necesitan que se les pueda aportar de algo económico. Y yo no digo que no sea correcto o incorrecto, pero según la capacidad económica, hablando de una congregación o de una denominación o de una ONG o de una entidad que ayude a personas que sirven al Señor, pero muchas veces estas personas, si no ven de por medio algo económico, entonces no pueden hacerlo. Entonces sus fuerzas se limitan y su enfoque está en cuánto les va a tocar y qué les pertenece. Tristemente, muchas veces no se valora el llamado que Jesús hace. Tristemente, no se valora, óigase bien, el llamado que Jesús hace. Pero algo que más incomoda, algo que más nos debe entristecer, y me incluyo porque más de alguna vez lo hice, y es que muchas veces no valoramos, como dice la Escritura, que hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Porque estos han entendido el mandato de Jesús de ir y predicar el Evangelio. Pero muchas veces a estos no se les presta la atención, sino que se les presta la atención a aquellos que tienen un nombre, a aquellos que están posicionados en un lugar, que tienen una posición, aunque no tengan ninguna palabra de Dios. Saben hablar, tienen años, saben comportarse. Y como dice un hermano a quien amo mucho y estimo mucho, y espero que él también me estime mucho, él dice que existen dos tipos de pastores. El pastor que se dedica profesionalmente a servirle al Señor y el llamado por el Señor. Yo no sé si usted entiende la diferencia. No sé si tú comprendes cuál es la diferencia, pero aquel que se dedica a pastorear profesionalmente aprende. Con el tiempo habla bien, ha practicado por años sobre las ovejas del Señor. Habla bien, se expresa bien, sabe dar una palabra, tiene las palabras oportunas, sabe cómo hablar en un sepelio, sabe cómo hablar a la hora de la muerte, sabe cómo... Ya se equivocó un montón de veces que tú y yo no lo vimos. Pero el que es llamado por Dios, el que tiene el fuego de Dios, el que su corazón arde por querer anunciar el Evangelio, ese es el verdadero pastor y el verdadero servidor de Dios. Pero muchas veces no valoramos el mensaje que viene de parte de Dios cuando Jesús está diciendo, sígueme. Así que no sientas que yo te estoy poniendo en mal y que te estoy poniendo en temor, pero lo que yo te quiero decir es que el Señor me ha enviado a decirte que te está llamando y que te ama y que revises tu vida. Y que revises cuáles fueron los parámetros por los cuales decidiste irte. Que revises tu vida y analices los parámetros y qué estabas esperando recibir del Señor que no llegó. Que analices bien tu vida si estás renegando de lo que tienes. Que analices bien tu vida, qué fue lo que te motivó a separarte de Él. ¿Qué promesa no se cumplió en ti? ¿Qué fue lo que en ti no llegó y te decepcionó? Y que lo viste en otros y que tú no lo obtuviste, aunque te entregaste ciegamente al ministerio. Pero te olvidaste de algo, que el que te llamó fue Jesús. Y te llamó no con promesas de dinero. La Biblia dice en Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y amor. Te lo voy a leer. Romanos, para que no pienses que yo estoy inventando y que yo estoy diciéndote que no debes de tener dinero, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, porque somos justificados en Jesús. Cristo es nuestra justicia.
El gozo que produce habernos acercado a Cristo y que nos ha presentado al Padre como hijos suyos y como perdonados y como herederos. La paz que produce estar junto a Él y el gozo que produce haberle recibido y haber sido llamado para participar de un reino precioso, maravilloso, lleno de promesas y lleno de mucha verdad y de mucha gloria. Pero muchas veces, y lo digo personalmente, estamos esperando qué es lo que vamos a recibir. Bueno, Señor, yo te prometo ir los domingos. Se escucha ridículo, pero lo hemos llegado a hacer. Señor, si tú me das un carro, yo prometo ir a la iglesia. Señor, si tú me provees un aumento, entonces yo te prometo que voy a asistir a los cultos. Señor, si tú me das esto, si tú me promueves lo otro, ¿qué estás haciendo ahora por el Señor? Él te dice, sígueme, ven. Pero tú y yo muchas veces estamos esperando que Él nos dé algo a cambio, como si le estamos haciendo un favor a Dios. Es un privilegio servirle. Es un privilegio estar delante de Él. Es un privilegio poder ser llamado hijo y poder, óigase bien, entender que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ningún hombre, ningún religioso te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Y ese es el evangelio que debemos anunciar y recordar en nuestras vidas. El primero, no te ofrezco dinero. Las zorras tienen guarida y yo no. El segundo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Deja que ellos se reparten herencias. Deja que ellos anden peleando por casas. Deja que ellos anden peleando por posiciones en las iglesias y por las ofrendas y por los diezmos. Deja a todos esos ladrones mentirosos y sígueme. Ven y anuncia mi reino, dice el Señor. Hoy te hago el llamado. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué te motivó a seguir a Jesús? Casi puedo asegurarte que no llegaste a la iglesia por seguir a Jesús. Llegaste porque tenías un problema. Llegaste porque había una situación en tu vida. Y llegaste buscando a Dios. Pero te encontraste que era Jesús. Y te das cuenta que Jesús no ofrece un reino de dinero y que te está llamando a servir no porque Él te prometa un dinero. Este es el verdadero evangelio. Este es el verdadero. Este es el que te salva. Y este es el que debemos anunciar. Y este es el que nos debe de hacer una conciencia más clara y honesta de lo que es el cristianismo. Así que, si te sientes muy fuerte, si te sientes muy, por decirlo así, muy espiritual porque estás en una iglesia, si te sientes muy espiritual porque perteneces a una iglesia de muchos años, si te sientes muy espiritual por todo esto, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo recibiste tu salvación? Piensa la respuesta. ¿Cuándo recibiste tu salvación? Si me estás diciendo es que yo me congrego, es que yo he hecho esto, es que yo se lo he hecho otro, es que otro lo... No eres un discípulo de Jesús. No lo eres. Quizás tienes una religión. Quizás tienes una denominación. Quizás tu pastor lo es. Quizás los diáconos lo eran. O quizás no lo son. Pero tu salvación viene de Cristo, no de tu religión. Tu salvación la recibiste el día que entendiste el llamado como el que hoy yo te estoy haciendo a ti. Jesús dijo, id y anunciar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Hoy te hago la pregunta, ¿eres salvo? Tu respuesta está en ti, en tu boca y en tu corazón. Y tú puedes confesarle hoy que si creyeres en su corazón, Dios te levantará de los muertos y te salvará. Quiero quedarme acá. No quiero tomar más minutos del tiempo. Y la próxima semana continuaremos con esta serie. ¿Qué te motivó a seguir a Jesús? Aún falta un personaje. Quizás en estos dos no te has identificado. Créeme que yo me he identificado con los dos. Mi pasado no es tan agradable, pero ahora en el Señor lo es. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, no en mi pasado, no en mis fuerzas, y el futuro lo veo con fe hacia el cielo.
Y espero que de igual manera lo veas tú y que busques del Señor y que puedas ponerte a cuentas con Él. Voy a orar y te voy a pedir de todo corazón que puedas inclinar tu rostro y puedas entregarle tu vida a aquel que te está llamando en esta hora y se llama Jesús de Nazaret. Padre que estás en el cielo, en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesús. En esta hora, Padre, yo oro por aquellos que pueden estar escuchando. Quizás uno, quizás dos, quizás muchos, quizás con el futuro, con el tiempo escucharán este mensaje. Yo te ruego, Señor, que puedas mirar sus corazones y que si alguien ha decidido y se ha arrepentido y reconoce su falta, oh Dios, que tenga el valor, que tú puedas redimirle, restaurarle, abrir su corazón, bendecirle, guardarle y guiarle a la verdad que es en Cristo Jesús. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de anunciar tu evangelio, de darnos esperanza aún en estos tiempos. Gracias, oh Dios, te rogamos por nuestros hijos que están, oh Dios, siendo bombardeados por tanta ideología, por tanta teoría, y que nosotros como padres nos hemos quedado obsoletos, porque ni averiguamos en tu palabra, ni estudiamos con diligencia, ni mucho menos buscamos información. Te ruego, amado Dios, que nos ayudes, que nos abras el entendimiento a aquellos que predicamos tu palabra, aquellos que intentamos, oh Dios, te ruego, y por aquellos que nos estorban, por aquellos que quieren opacar y que quieren, oh Dios, apartarnos del camino, te ruego, oh Dios, que seas tú quien les pagues conforme a sus obras y a sus hechos y sus pensamientos. Gracias, Padre eterno. Te alabo, te bendigo y te doy la gloria y la honra a ti por lo que has hecho y seguirás haciendo. Bendito seas. Amén. Te conozco, amigo, amiga, hermana, que estás ahí, desconozco tu vida, pero lo que sí sé es que así como Dios me restauró, puede restaurar tu vida. No importa la situación, no importa el lugar, lo que importa es que tomes la decisión de buscar a aquel que tiene el poder. Esto es la Iglesia del Aire. No te lo pierdas, miércoles a miércoles, siempre, y seguiremos con esta serie. ¿Qué te motivó a seguir a Jesús? El eterno Dios les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y su misericordia sea encontrada. Bendiciones. Bendiciones, amor, bendiciones, hija, bendiciones.